Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y estamos listas con la Barbarita. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, Maida. Estoy muy contenta de estar aquí y además hoy día, que es un día súper importante. No tenemos que olvidar que estamos en medio de... Sí, ¿tú ya aportaste? Yo aporté antes de venir. Sí, por supuesto. Sí, para mi hija era muy importante ir personalmente al banco, así que ya lo hicimos. Sí, es que además yo encuentro que ir al banco tiene esa cosa más que romántica que le da realismo. Sí, las transferencias son súper cómodas. Usted lo puede hacer desde su casa, no hay ningún problema, pero si quiere hacerlo más simbólico, sobre todo si tiene niños chicos, es súper importante llenar el papelito, sí, ir, y sobre todo porque uno lleva la cajita, pues. Exactamente, así que todos, absolutamente todos, aportar en esta gran obra que es la Teletón, que la verdad yo creo que nos tenemos que sentir todos tan orgullosos de lo que es. Maravilloso, porque eso es lo que es realmente la solidaridad. Es algo espontáneo, personal y no a punta de pistola. Exacto. Exactamente. Pero bueno, hoy día vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a ir a un periodo, a un año emblemático, además, un periodo muy, muy trascendental, pero me quedo con ese año, 1520, el año del gran cambio en tantos aspectos. Y vamos a estar con un personaje que a ti te encanta. A mí me fascina, sí. Sí, 1520 es el año donde él logra ser electo como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, algo que le va a traer muchísimos problemas, pero que para él yo creo que fue un gran triunfo personal. Le costó caro, sí. Le costó caro, pero era el inicio del sueño de crear esa monarquía o ese imperio cristiano universal. Y nos referimos a la figura de Carlos V de Alemania, a pesar de que Alemania no existe, pero Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, o Carlos I de España. Es una gran figura. La verdad es que uno podría decir que España se consolida como reino unitario con los reyes católicos, pero logra su expansión y su preponderancia precisamente con Carlos I. Claro, y además que hay que pensar que efectivamente los reyes católicos son los que a través de su matrimonio no van a fundir en el fondo las coronas, siguen existiendo los reinos por separado, pero ya es un primer paso a la creación de lo que nosotros entendemos hoy día como España. Pero en el caso de Carlos V, que es nieto de los reyes católicos, es la primera vez que en el fondo en una persona recaen todas las coronas. Y entonces y más que eso, porque la verdad es que hay que decir que eso, sí, el personaje va a tener... podríamos decir un pedigrí en términos perrísticos, pero llevado a las personas, abolengo, claro. Realmente impresionante. O sea, los abuelos, la verdad es que sumatoria de títulos, pero además de tierras, porque la verdad es que cuando uno mira, independiente que la frase sea posterior, pero ese imperio donde no se pone el sol, lo va a heredar. Claro, porque él hereda, hay que pensar que es, por una parte, nieto de los reyes católicos, de Fernando e Isabel. Hay que pensar que los reyes católicos tuvieron como política, con el objetivo siempre de aislar a Francia, como el principal enemigo en ese momento, la política de casar a sus hijos de la mejor manera posible. Entonces una de sus hijas se casa con el rey de Portugal, Catalina se casa con el rey de Inglaterra, ya no hay que olvidar que después ella es Catalina de Aragón, ya, la señora de Enrique VIII, y van a casar a dos de sus hijos con los hijos del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era Maximiliano de Habsburgo, que estaba casado con María de Borgoña. Eso significa que, además del título imperial, por el lado, en el fondo paterno, por el lado paterno, Carlos V va a heredar el título imperial, el archiducado de Austria, toda la zona del Tirol, la parte del norte de Italia, por el lado de la abuela paterna, toda la zona de lo que son los Países Bajos en general, y la Borgoña, y por el lado de los abuelos maternos, o sea, de Fernando e Isabel, Castilla, España, Aragón, Navarra, sí, Granada, los dominios... América y los dominios que tenía Fernando en el Mediterráneo. Claro, y ahí hay que pensar que cuando decimos que Navarra, en el fondo, Aragón estaba vinculado a todo lo que es Nápoles, claro, lo que se llama el Reino de Nápoles, las dos Sicilias, Milán era un tema también ahí, el milanesado siempre fue un problema permanente, pero claro, o sea, uno no tiene tanto en vista estas posesiones italianas que también, tú dijiste que Alemania no existía, Italia tampoco. Claro,
Claro, no existían como nación. Así que, claro, recibe una gran herencia. El título, o sea, por el lado de España, él no debió haber sido rey, porque los reyes católicos tenían hijos mayores que su madre. No, y de hecho tenían un príncipe de Asturias, un hombre que va a alcanzar a casarse, lo van a casar bien. Todo auguraba una sucesión tranquila, pero se va a morir como casi a la luna de miel, ¿no? Claro, pues es Juan de Trastámara y esos son los detalles sabrosos que tiene la historia, porque dicen que él se casa de hecho también con otra hija del emperador, ¿ya? Con Margarita de Austria, y que fue tal la pasión ya en este matrimonio que enfermó de amor. Y prácticamente en la luz de amor. Sí, pues enfermarse de amor de ese tiempo. No, pero es que además los autores lo usan mucho, porque si tú te vas, por ejemplo, a Goethe de Monmouth, habla de Uther Pendragon cuando vio a Igraine y él dice que dejó de pensar, porque en el fondo lo único que pensaba era en yacer con ella, o sea, estaba literalmente en buen chileno caliente, punto. Pero el autor pone, muy lindo, dice, y entonces enfermó de amor. O sea, la enfermedad de amor puede ser por carencia o por abundancia. Claro. En este caso, al parecer, fue por abundancia y muere Juan de Trastámara. Y muere. Y entonces había muerto también la otra hija que se había casado con el rey de Portugal y habían muerto el hijo de ella. Entonces, eso hace que la tercera de los hijos de los reyes católicos, que es Juana, conocida como Juana la Loca, pase a ser heredera. No, y ahí hay que decir que Juana no se llevaba nada bien con la mamá, por una parte, y eso ya se ve que hay un tema político personal, pero además, bueno, ella la casan con Felipe el Hermoso, también vinculado con el Sacro Imperio, eso es importante, que va a ser un personaje que probablemente sí, físicamente era bien buen mozo, pero era un personaje funesto en muchos aspectos. Claro, ella probablemente no era muy estable emocionalmente y eso se va a ver agravado. Loca al parecer no era. No. Pero probablemente tenía ciertas cosas y se ve agravado con el hecho de que se casa con este hombre que era muy buen mozo, ella se enamora de él es infiel y además hoy día muchos de los que se han dedicado a la biografía de Juana la Loca plantean de que ella fue, sufrió de violencia intrafamiliar, ya que este hombre no la trataba bien y todo eso, bueno, la fue desestabilizando. Y entonces este Carlos nace en este matrimonio, ¿ya? Y sus padres inmediatamente se convierten en los herederos al trono de Castillo. Carlos V nace en 1500. ¿Ya? Está fácil para contar en los años. Fácil, claro. Entonces nace en 1500 y en 1504 muere la reina Isabel la Católica. Y Isabel la Católica ya se ve que tenía más o menos claro lo que podía pasar y entonces ella en su testamento le pide a Fernando el Católico que a pesar de que Juana es la heredera, él actúe como regente en el reino de Castilla. O sea, a pesar de que no solo es la heredera, sino que es mayor de edad. Claro. Porque las regencias siempre se usan cuando son menores de edad. Claro. Pero teniendo en cuenta que es mayor de edad, le pone regente. Le pone regente hasta que Carlos, el nieto, llegue a la mayoría de edad. Y eso Fernando lo va a utilizar, evidentemente, porque Fernando no tenía ninguna gana de que fuera Felipe el Hermoso, ya este Habsburgo, el que, extranjero en el fondo, que se hiciera cargo de los reinos. Y ahí parece que además hubo muchas disputas entre Fernando y Felipe el Hermoso. No, de hecho, Felipe el Hermoso va a morir en situación... 1506, o sea, 2 años después de la reina y en situaciones... curiosa, digámoslo de esa forma, y se va incluso como a acusar de que de algún modo Fernando habría tenido participación, o sea, en rigor que lo habrían matado. Claro, porque estaba como jugando a la pelota, ponte tú, y algo raro le pasó. Como que lo hubiesen envenenado. Exacto, como que lo hubiesen envenenado porque rápidamente empezó con fiebres, a delirar y chao. Y bueno, la muerte de este Felipe va a acrecentar un poco el desequilibrio de Juana. De hecho, hay muchísimos cuadros que muestran a esta Juana paseándose con el féretro de Felipe por toda España, antes de darle sepultura, es una cosa como totalmente desquiciada. Y entonces, claro, Fernando el Católico en ese momento dice, bueno, esta no está en condiciones de hacerse cargo, y él es el padre, en el fondo es Fernando el Católico, que toma la decisión de recluirla en Tordesillas, y por el resto de su vida. O sea, va a estar... Bueno, algunos plantean, sobre todo hoy día, que no habría estado tan loca para nada, sino que esto habría sido política y que evidentemente las ambiciones del poder, y ahí uno dice, pero ¿cómo el padre va a hacer esto? Bueno, la historia permite más que eso. Pues claro, porque además hay que pensar que Fernando el Católico
A mí me encanta Fernando el Católico. Yo soy una admiradora de él. Pero no por eso voy a dejar de reconocer... De que se había vuelto a casar y tenía intereses personales distintos. Claro. O sea, cuando Isabel muere, él dice, este es el peor dolor que me ha tocado sufrir en la vida. Pero en un año estaba casado. Y en un año ya se había casado de nuevo. Y evidentemente porque, claro, él intenta tener otro hijo, de manera de haber heredado el reino de Aragón en otra descendencia. Y entonces ahí uno se da cuenta de que lo que se estaba buscando era la posibilidad de alejar a esta Juana, y a lo mejor para Fernando, porque esto significaba que se ponía fin a la dinastía Trastámara, y Fernando e Isabel eran los dos Trastámara, y significaba la llegada de un Habsburgo al trono español, y los Habsburgos tienen su origen en Austria. Claro, primero en Suiza, de hecho. Sí, claro. Surgen en un pequeño condado en Suiza y de Suiza se y de ahí pasan al Sacro Imperio, claro. Pasan a ser como electos permanentes porque terminan siendo casi hereditarios. Claro, y sin serlo. Sin serlo, sí, porque era electivo, pero era sin electo, serlo, sí. Claro. Y piensa entonces, además, Carlos, nieto, había nacido en Gante, o sea, hoy día en Bélgica. No hablaba castellano, no había puesto flamenco y francés, claro, tú en ese entonces. Claro, después flamenco, también italiano, pero tampoco hablaba alemán. No. Entonces era un extranjero de la corte flamenca. Todos sus maestros habían sido de la corte flamenca, borgoñona, o sea, Adriano de Utrecht, Mercurino Gatinara, o sea, de España bien poco, a pesar de que Fernando le había enviado un tutor, pero él no había aprendido a hablar el castellano. Pero después va a aprender. Después va a aprender, exactamente. Y ahí también tiene los detalles sabrosos. Sí, pues, profesora. Profesora, claro. Claro, porque claro, como te decía, Fernando se va a casar con una noble francesa, Germana de Foix, que tenía como 19 años, va a intentar por todos los medios tener un hijo. Van a hacer un hijo, pero ese hijo muere. Y ojo, también los intentos van a ser abundantes, al punto que se va a enfermar y también se va a morir. Claro, finalmente Fernando muere en 1516. Y cuando Fernando muere, porque antes de que Fernando muriera, comienza a peligrar, o sea, se ve que está peligrando la posibilidad de que Carlos sea el heredero. Porque además Fernando, claro, tenía este plan de tener hijos, pero además había criado a otro nieto que también se llamaba Fernando, y ese niño hablaba castellano, había nacido entendía de España, los habían criado los Reyes Católicos y era su nieto regalón, digámoslo así. Y por lo tanto, él también va a tener intereses de que sea este Fernando y no Carlos. Pero el tema es que cuando ya muere, en el testamento, él reconoce que el heredero, decide respetar la voluntad de Isabel, que Carlos sea el heredero, y le dice ya, listo, te heredo, todo es de Juana, ¿no? La legítima de Juana, pero tú tienes que administrar toda esta cuestión. Y entonces además le pide un favor especial, y le dice que se preocupe de su viuda, de Germana, porque Germana, aparte de Carlos y de Dios, no iba a tener a nadie más. Y entonces, bueno, Carlos se prepara, tenía 16, 17 años, y se prepara para iniciar su viaje para venir a España. Y llega acompañado de todos sus consejeros flamencos. Además, entendamos que cuando hablamos de llega con su consejero flamenco, el mundo flamenco era muy distinto al español. El español tiene una cierta austeridad que lo caracteriza, y sobre todo pensando en el reino de los Reyes Católicos más aún. Por otra parte, el mundo flamenco era un mundo mucho más sofisticado, mucho más de mostrar, podríamos decir, la abundancia. Se notaba en las vestimentas. Y se notaba, claro, desde la vestimenta. O sea, esta gente llegaba y para los españoles es como, ¿dónde está la obra de teatro? Claro, estaban listos venían disfrazados, llenos de color, y además Carlos V no era un personaje buen mozo. Tiene el problema de los Habsburgo, que en el fondo tener la mandíbula, eso tiene un nombre específico, pero uno dice papiche, o sea, como con el cajón abierto, y muy, muy, muy pronunciado. Imberbe, jovencito, y entonces además tenían que desembarcar en Santander, ¿ya? En la costa. Y llegaron como a la zona de Asturias, claro, o sea, que entonces, no los estaban esperando, y por lo tanto van a ser mal recibidos. Los asturianos los apiedraron hasta que tuvieron que venir a decir, bueno, si es el rey, no sé qué. Así que la llegada ya no estuvo muy bien. Pero finalmente, bueno, las cortes lo reconocen, lo juran como rey a él y a Juana, pero Juana recluida, y las cortes le ponen exigencia. Le dice, tiene que aprender a hablar castellano, tiene que respetar más a su madre, tiene que, los cargos políticos y eclesiásticos tienen que ser para españoles, no para extranjeros. Y la verdad es que... No, y además le dicen que no puede gastar la plata del reino en otros lugares. Exactamente. Entonces,
Claro, y ahí van a empezar los problemas, porque lo primero va a ser que va a nombrar consejeros flamencos, porque es muy difícil, o sea, ahí ciertamente démosle el punto, o sea, ¿cómo él iba a nombrar consejeros? Los consejeros tienen que ser personas de confianza, españoles, si ni siquiera hablaba español y no conocía a nadie, o sea, era muy difícil, por lo menos en la primera etapa, de que eso no fuese así. Claro. Por lo tanto, eso tampoco, aunque no lo respeta, va a ser el gran problema, pero rápidamente va a dejar de respetar otras cosas. Claro, va rápidamente. Lo que sí va a cumplir es que va a aprender castellano. Sí. Y va a comenzar a moverse mejor en la corte castellana, y eso gracias a que le cumple la promesa al abuelo. Sí, y pues cuida a Germana. Va a cuidar muy bien a Germana de Foix. Germana va a ser una mujer muy hábil, que efectivamente le va a dar este espacio de confianza a este niño que llega a corral ajeno, digámoslo así. Y ella le va a enseñar todo lo que son los movimientos de la corte, y además le va a enseñar castellano y le va a enseñar muchas cosas más, porque de hecho Germana va a tener una hija con Carlos V. Claro, va a tener una hija que se llama Isabel. Que se llama Isabel, exactamente, y que claro, se va a poner en duda durante mucho tiempo, pero hoy día se estima que lo es probable, y de hecho ahí me encanta lo que hace, o hay una historiadora que plantea un tema genial, porque se encontró hace poco el testamento de Germana, donde dice ella que a la niña, hija del emperador, le deja todas sus joyas. Por lo tanto, ella concluye y dice, era hija del emperador, porque las mujeres con las joyas no bromean. No, pues las mujeres no juegan con las joyas, así que era hija del emperador. Sí, pues ahí hay una relación amorosa, y después él de hecho, esa relación termina y en la casa. Sí, pero siempre se mantiene muy cercana. Sí, va a ser una consejera, pero vamos a seguir hablando de la vida de Carlos V, de su obra y obviamente que de estos rumores. Así que volvemos en unos minutos. Agricultura TV. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Carlos V, Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Todavía es solo Carlos I ha llegado imberbe a instalarse en el reino de España. Claro. Y no pasa nada de tiempo, y en 1519 muere su abuelo paterno. Y ahora sí empieza el concurso. Claro, y aquí la cosa se viene complicada. La competencia por quién se convierte en el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Digamos claramente que era un cargo electo y por lo tanto había que presentar las credenciales. Esto es como, y no solo las credenciales, sino que comprar el cargo. Dicho un buen chileno, había que ponerse para comprar a los electores y que votaran. ¿Y había candidatos? Había candidatos, y aquí empieza uno de los capítulos más importantes de la vida de Carlos V, que es la rivalidad con el rey francés Francisco I. No se van a llevar nada de bien, porque efectivamente Francisco I se va a desvivir por ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y va a estar dispuesto a todo. Entendamos que Francisco I era de la casa Valois-Angoulême, una derivación como de la casa Valois, que en realidad también termina siendo rey casi por casualidad, después de que se suceden muchas cosas. Su madre se encarga de abrirle el camino, y evidentemente una madre muy empoderada que le tocó vivir, digamos, las durezas de haber quedado viuda, que se va a arrimar al rey de Francia, en fin, pero que le va a decir todo el tiempo que es el más lindo y que está destinado a dominar el mundo. Y Francisco I va a ser un personaje interesante, culto, muy culto, con una gran educación, aunque va a ser mucho menos culto que su hermana. Su hermana va a ser mucho más, podríamos decir, ilustrada y probablemente también
más inteligente en ese ámbito, pero van a ser muy cercanos en ese sentido. O sea, un rey culto, interesante, renacentista, si lo podemos pensar, sí, pues pasa, amante de las como artes. Que pasa la historia por ser el mejor representante de ese rey renacentista. Claro, se lleva hasta Leonardo a vivir a su corte, construye los Chateaux de la Loire, pensémoslo. Tiene que haber, claro, y además tiene que haber sido un encantador de serpientes. No, sí, además se le conocen múltiples mujeres. Él va a estar, sí, va a tener una mujer, va a estar casado, va a tener sus hijos, pero además va a tener bastantes sucursales, digámoslo así. Va a ser conocido por eso. Y de hecho, es genial porque dentro de las amantes que va a tener Francisco I, él va a ser amante también, sí, y digo también, de María Bolena. María Bolena va a ser amante de Enrique VIII y de Francisco I. Y de hecho Francisco I va a hablar de María Bolena como la prostituta inglesa. O sea, imagínate que para que él la encontrase. Pero, claro, esto es lo que yo encuentro más magnífico de este periodo. Bueno, todos los periodos tienen su encanto, pero es que este periodo, tantas cosas están pasando al mismo tiempo. O sea, hay que pensar que es el periodo de Francisco I, de Enrique VIII, y Enrique VIII con todo lo que significa, con su separación de Catalina de Aragón, con las Bolena y todos los matrimonios que vienen después, lo que está pasando en España, o sea, esta competencia por el título imperial, Lutero, la apertura del comercio internacional, ¿no? Es un año emblemático. Miguel Ángel, pensándolo así a nivel Renacimiento en Italia, pintando la Sixtina. O sea, es un periodo realmente impresionante. Pero respecto a Francisco I tiene la ambición del Sacro Imperio. Y básicamente todo esto que tú planteas de estos reyes tiene que ver con ese fortalecimiento del poder real que se produce después de la peste. La peste implica que el feudalismo, los señores feudales, la iglesia no pudieron dar respuesta a esta hecatombe, que cuando digo hecatombe se murió la mitad de la población, sí. Y por lo tanto esa desconfianza, la gente siempre renuncia a la libertad por seguridad, y eso va a implicar entregar más poder a los políticos, al gobierno, y de alguna manera a fortalecer el poder del rey. Entonces, claro, vamos a tener inmediatamente, la generación siguiente, estos reyes consolidados que son figuras en sí mismas, que si además seguimos ese proceso vamos a terminar en el absolutismo. O sea, es un poco para que... Claro, se está dando como aquí la concentración del poder en la figura del rey hasta llegar a lo exactamente. Y Francisco encarna eso, porque quiere el poder, quiere ser el emperador y está dispuesto a drenar Francia económicamente con tal de conseguir la corona imperial. Pero claro, le va a salir al camino Carlos, por una parte, que también va a estar dispuesto a gastar lo que no tiene y le va a provocar una serie de problemas, pero también incluso uno no tiene en cuenta, pero el propio Enrique VIII también va a ambicionar el Sacro Imperio, o sea, era una corona. Era la corona de Carlomagno, deseada, el objeto más deseado. Y entonces, claro, viene la competencia feroz. Y Carlos lo que hace es convocar cortes para subir los impuestos. Y bueno, va a conseguir finalmente los 800.000 florines con los cuales va a ganar y va a conseguir el título imperial, pero eso va a tener un coste súper importante porque en España se va a producir lo que se conoce como la revuelta de los comuneros, que van a ser una serie de levantamientos que se van a dar en distintas partes de España. Que parten en Toledo, pero se expande. Claro, en contra, en el fondo, de esta actitud del rey, porque lo habían hecho comprometerse a que no iba a sacar los recursos de España para otra cosa. Él va a lograr sofocar, ¿ya?, las revueltas. Y eso como que le va a consolidar el poder también. Claro, porque va a mandar a ejecutar a los cabecillas de estos movimientos. Y finalmente, en el año 1520, y por eso que en 1520, lo que decíamos que es el año clave, él logra ser electo. ¿Ya? Los electores lo eligen, lo coronan como rey electo, como emperador electo, como César, como patricio de los romanos, en Aquisgrán, en el mismo trono de Carlomagno. ¿Ya? Pero para que esto estuviera cerrado, completo, al igual como había ocurrido con Carlomagno y con todos los emperadores hasta Carlos V, era necesaria la coronación por parte del Papa, y esa coronación se hacía en Roma. Pero esa coronación va a tener que esperar 10 años. O sea, lo eligen en 1520 y recién en 1530 se produce la coronación, porque en esos 10 años van a pasar muchísimas pero cosas que van a no dificultar. Va a lograr la coronación en Roma en forma inmediata por culpa del francés, digámoslo así. Sí. O sea, efectivamente Francisco I va a estar indignado y va a consolidar
su razón de ser al odio de Carlos por haberle ganado, básicamente, por haber logrado lo que él quería. Y por lo tanto, la historia de aquí en adelante van a ser guerras constantes entre ambos. Y Francisco va a estar dispuesto a todo con tal de oponerse a Carlos. Y claro, aquí hay que decir que cuando digo a todo en política, la política es el arte de cómo conseguir y cómo mantener el poder, ¿ya? Y en ese sentido, cuando uno ve que Maquiavelo escribe, la gente piensa y se escribió la política moderna. No, la política moderna no es eso. La política moderna es la soberanía popular y visiones que van a venir mucho después. Pero en este periodo lo que hace básicamente Maquiavelo es constatar lo que la política es. Y claro, él toma la figura de César Borgia, que es este condottieri, hijo del Papa, que está dispuesto a cualquier cosa por lograr la política, y por lo tanto Maquiavelo concluye que moral y política están divididos. ¿Ya? Un buen político no se rige por la moral, sino que por lo que debe hacer, incluso si es inmoral, el fin justifica los medios, para lograr ese fin. Y eso lo vemos en política todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que hace Maquiavelo es constatar una realidad de muchos políticos, y digámoslo claro, no de todos los políticos, pero ciertamente la política mata a las buenas personas que están dispuestas a no hacer ciertas cosas porque van más allá, y en ese sentido la política espera ese zigzaguear. Y aquí, claro, Francisco va a hacer eso, va a ser un gran político, y va a estar dispuesto para poder castigar a Carlos a cualquier cosa. Este es el periodo también de la invasión de los turcos en forma permanente. El turco se convierte en una gran amenaza. El turco es el infiel. Estos son reinos cristianos. Pero Francisco está dispuesto a aliarse con el turco con tal de molestar a Carlos. Entonces ahí tú dices, pero cuando hoy día la gente se sorprende que los políticos cambian de bando y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser posible? Si este era el enemigo y ahora son amigos. A ver, siempre ha sucedido. A mí me sorprende que la gente se sorprenda, porque eso ha ocurrido siempre. Sí. Claro, va a pactar con el turco por un lado y después incluso, porque van a entrar dentro de las primeras batallas, los enfrentamientos parten en 1521, se va a producir la batalla de Pavía, y ahí en esa batalla Francisco I va a ser tomado prisionero por los españoles, herido, y va a ser llevado a España, a Madrid, y va a quedar preso, en el fondo cautivo, en la Torre de los Lujanes, que ahí también hay una serie de cuentos, pero lo van a obligar, en el fondo se ve obligado a tener que firmar la paz, a hacer una serie de concesiones, comprometerse a una serie de cosas, de que no iba a intentar tomar el control de Milán, que iba a devolver la Borgoña, una serie de cuestiones, y además casarse con una de las hermanas de Carlos, Leonor, a la que le va a hacer la vida imposible, y deja como prueba de su buena fe, como diciendo, no, Carlos, me comprometo a... Te doy mi palabra. No sé si me basta con tu palabra. Claro, y de buena fe te voy a dejar aquí a mis 2 hijos. Y deja a los 2 hijos en España. Y se va a Francia, y cuando llega a Francia desconoce el tratado. Sí. Y los hijos de Francisco I, el delfín de Francia y su hermano, quedan en España durante 4 años. Bueno, Francisco después se justifica y dice, yo siempre supe que Carlos los iba a tratar bien. Pero no, lo encuentro realmente... No, ahí tú te das cuenta de lo que se está dispuesto, o sea, dónde están ordenadas las prioridades, cómo el poder, como dice Lord Acton mucho tiempo después, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Absolutamente, claro. No, es realmente impactante. Y a partir de ahí, bueno, van a venir una serie de guerras en las que incluso... Francisco después se va a aliar con el Papa también, temeroso del poder que ha acumulado Carlos V, van a entrar en guerra, y ahí las tropas españolas y junto con las alemanas van a llegar a Roma, van a entrar a Roma y producto de que, claro, porque además no le pagaban a los soldados, y los soldados se van a dedicar a saquear, a robar, el pillaje. El propio Papa va a quedar cautivo. Se encierra en el Castel Sant'Angelo. Claro. La verdad es que corría peligro su vida. Obvio, ese soldado que arranca sirve por otra vuelta. Y entonces pues uno, claro, como que no logra entender cómo después de todos estos problemas, finalmente se abuenan y se van cambiando de bando. No, y ahí es increíble porque efectivamente antes del saco de Roma, si nosotros volvemos atrás un poco a lo que yo estaba planteando, Francisco I, el rey catoliquísimo, se alía al turco, al infiel, contra otro rey católico, Carlos. Perfecto. Luego, el Papa
hace una alianza con Francisco I, pero Francisco I se había aliado con el turco, como el Papa va a hacer una alianza con quien ha traicionado la cristiandad y se ha aliado con el turco. Bueno, eso se llama política. Sí, pues no hay que olvidar, además, que algo que uno no entra tanto en ese tema, pero también hay evidencia de que Carlos V en esa misma época también se alió a el Imperio Persa. Porque el Imperio Persa era el enemigo del turco. Bueno, dicen que los enemigos de tu enemigo son tus amigos. Po. Claro, no, sí. Todo pasa. No, es política. Y es bien interesante porque estamos hablando del siglo XVI y uno dice que lejos, pero tú te das cuenta que hay muchas similitudes con la política presente en muchos aspectos. Y ahí es donde uno se da cuenta cómo es y cómo va a ser siempre la política, cómo es en rigor el ser humano. El ser humano tiene esa naturaleza caída en el que, y podríamos decir, el interés personal suele ponerse por sobre ninguna cosa, y ahí podríamos decir que en ese sentido, incluso citando a Adam Smith, efectivamente es un motor, pero para que eso se canalice en el bien, y esa es la preocupación de Adam Smith. Adam Smith es un ético. Un día podríamos hablar de él. Yo creo que sobre todo porque estamos en los 300 años. No es menor ese tema. No es menor ese tema, sí. Es interesante. Sí. Bueno, pero efectivamente la historia tiene que enseñarnos. Y claro, Carlos va a terminar saqueando Roma y después aliándose con el Papa nuevamente, o sea, abuenándose, y entonces va a lograr lo que tanto buscaba. Por eso se demora 10 años y en 1530 finalmente el Papa lo corona. Pero estaba apurado. Sí, entonces le dice, no lleguemos hasta Roma, coróname acá nomás en Bolonia, que es más arribita, pero con una ceremonia majestuosa, con unos desfiles. Y efectivamente logra esa corona imperial, la corona de Carlomagno, y él cree que va a lograr efectivamente el sueño de este imperio universal cristiano. Pero ahí... 1520, nuevamente. 1520. Pero estamos en 1530, un poco consiguiendo la corona, pero desde antes. Porque había surgido el gran problema de Carlos V, que va a ser Martín Lutero. Exactamente. Martín Lutero aparece como este primero monje agustino de Wittenberg, que comienza a escribirse con Erasmo de Rotterdam. Este monje que no era conocido, nadie conocía a Martín Lutero, pero claro, nace en un periodo con imprenta. La imprenta hace que... la imprenta es la revolución de las ideas, y efectivamente Lutero va a ser el primer hombre que hace propaganda, pero no solamente escrito, porque cuando él escribe en 1517 sus 95 tesis, no es que las coloca simplemente en la catedral de Wittenberg y ahí está, no, eso es romanticismo, no, las imprime, las circula y hace propaganda. Y es más, ahí tenemos a Cranach, que va a trabajar con él y que va a hacer ilustraciones, porque no toda la gente sabía leer, y por lo tanto ese concepto del Cristo y el anticristo, de la iglesia corrupta, que es el anticristo, que es Roma, ¿ya? Lutero va a usar términos como, para referirse a Roma, como la puta roja, o sea, él va a ir en contra de esto, va a escribir una serie de libros, el cautiverio babilónico de la iglesia, de fondo de severo arbitrio, que habla que estamos en el fondo predestinados, pero sobre todo también de estas posesiones, criticando las posesiones de la iglesia y llamando a la desobediencia, a la sedición con Roma. Pero no va a ser sino hasta 1520, cuando Lutero definitivamente rompe con Roma, porque ahí le llega la bula, ese año, del Papa diciéndole retráctese o queda excomulgado, y él decide quemar la bula junto con otros documentos en el fondo pontificios católicos, y ese es el momento de la ruptura. Y ahí es donde el emperador nuevito, recién electo, lo convoca a la dieta de Worms, le manda un salvoconducto que dice: usted venga a comparecer, puede entrar y puede salir. Él comparece, le preguntan si esos libros son de él dice que sí, lo llaman a retractarse, él dice que no se va a retractar, y por lo tanto es declarado fuera de la ley, pero el emperador cumple su palabra y lo deja salir. Y ahí el duque de Sajonia lo rapta y lo lleva en el fondo a su palacio, en fin. Y se inicia todo este proceso de la reforma, que va a recrudecer, porque el año, claro, 1520, el año de la ruptura, el año de la dieta de Worms, pero posteriormente Lutero queda recluido por un tiempo, pero esto se convierte también en una reforma político-social, que va a ser el estallido de la guerra a los campesinos. Claro. Lutero después va a salir, pero no va a poder, en el fondo, aplacar esto. Ni el propio Lutero va a poder decir: cálmense. Claro, y Carlos V probablemente no, él después, más al final de su vida, va a decir, pues mucho erré no haber matado a Martín Lutero. Lo va a pasar pésimo, porque las guerras de religión van a ser un problema. O sea, en 1525 estalla la guerra,
1555, con Carlos se firma la paz de Habsburgo. Pero vamos y volvemos y seguimos hablando de Carlos V. Agricultura TV. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Carlos V, y precisamente estábamos hablando de ese dolor de cabeza en el Sacro Imperio Romano Germánico, que evidentemente es Lutero y es la Reforma. Claro, el Lutero es la Reforma, es el hecho de que la cristiandad se divida, de que a pesar de ciertos éxitos militares finalmente tiene que terminar, reconociendo en el fondo esa libertad que en el fondo cada príncipe podía decidir si era protestante o si se mantenía católico. Y entonces, claro, no pudo frenar esa realidad. Y ese va a ser uno de sus grandes dolores, lo que lo va a mantener ocupado hasta el punto de que Carlos V, este hombre que era poderosísimo, también es un emperador, podríamos decir, como de los primeros universales, y además ya vamos a tratar de referirnos a eso también, cuando empieza en el fondo este mundo mucho más interconectado, y el propio Carlos va a dar prueba de eso porque él va a realizar más de 70 viajes durante su reinado. De hecho, va a estar más tiempo fuera que dentro, o sea, claro, porque además en esa época no se viajaba rápido. No, pues no viajaban, no iban business. No, pues y además va a apoyar a Hernando de Magallanes, por lo tanto él va a abrir el comercio internacional de un modo que nunca antes había sido conocido, y de alguna manera va a crear la expansión de ese, podríamos decir, final del mundo, que era el Fisterra, ahí después de Santiago de Compostela, a el Finisterra, que somos nosotros. Claro, es como el inicio, uno podría decir, del mundo globalizado. Yo creo que uno lo puede poner ahí, y hay que recalcar una cosa: apoya a Hernando de Magallanes cuando era un niño imberbe. 1500, o sea, la primera 19. vez. Claro, Hernando de Magallanes sale en 1519. 1518 se produce el primer encuentro cuando este navegante portugués, que se había nacionalizado castellano, le presenta esta idea, este proyecto, es decir, en alguna parte tiene que existir un paso nuestro estrecho de Magallanes para poder, en el fondo, llegar hacia el oriente. La idea original no era esa, pero finalmente estos hombres, que se van a demorar 3 años de navegación, van a ser los primeros en dar la vuelta al mundo. Exactamente. O sea, no era el objetivo, pero llega un minuto en el que se dan cuenta. La idea era llegar a la isla de las Especias, pero Magallanes muere en la isla de Mactán, entra en conflicto con ahí, claro, el Cano tiene que tomar decisiones y el Cano dice, de pasar a llevar los tratados, porque no podían navegar. Se da cuenta que no puede devolverse por donde mismo. O sea, si se intentaba de nuevo cruzar el estrecho de Magallanes y devolverse por donde mismo, no iban a llegar. Habían perdido, les quedaba solo la nao Victoria, o sea. Y entonces dice, bueno, me voy a pasar por sobre los tratados y vuelvo por África, que era lo que no podía porque esos territorios eran parte de la corona portuguesa. Pero dan la primera vuelta al mundo. Y esto lo apoya un cabro de 17, 18 años, que probablemente cuando el Cano regresa y se quiere entrevistar con él, o sea, probablemente Carlos V tiene que haber dicho, bueno, ¿y quién es este? Porque nunca trató con él, si el Cano iba como parte de la tripulación. Él siempre había hablado con Magallanes, y bueno, entonces ahí el Cano le tiene que decir, no, lo que pasa es que Magallanes murió, yo me hice cargo, y de los 238 que partieron, llegaron 12 hombres, el resto. Y entonces además el Cano le pide, eso es divertido, porque el Cano le dice que quiere lo mismo que le había ofrecido a Hernando Magallanes. Y Carlos V le dice, no, pero lo que sí te voy a dar es un escudo de armas. Y entonces en ese escudo es muy bonito porque él le pone el lema, Primus circundedisti me, o sea, fuiste el primero que me diste la vuelta.
Que la vuelta me diste, y tiene el escudo del Cano, tiene los clavos de olor, la canela, todas las especies, ¿no? Sí, es muy bonito. Y entonces apoyo eso. Todo el proceso, piensa tú, de la conquista en América, o sea, Cortés, Pizarro, nuestro propio Pedro Valdivia. No, se carteó con Pedro Valdivia, increíble, y ahí Pedro Valdivia fue genial porque va a tener que hacer una campaña de fundraising, porque tenía que lograr que siguieran poniendo plata en Chile, y Chile no tenía ninguna gracia económica, digamos, no era un país rico en oro, ni mucho menos, y por lo tanto tenía que pintarle las bondades de una manera increíble. Tan bien se las pinta que posteriormente, cuando él va a casar a su hijo con María Tudor, que ella era reina, el príncipe no, lo nombra rey de Chile, claro, que es algo que la gente no lo tiene claro, pero el reino de Chile va a pasar a ser algo importante, por lo que Felipe II va a mandar a un amigo a hacer un informe sobre este reino. Ese amigo era Alonso de Ercilla, y mira lo que escribió. O sea, La Araucana es una de las obras magnas de la literatura castellana, es decir, en la lengua castellana. El propio Cervantes la considera magnífica. Y eso explica también por qué nuestra colonia tiene una particularidad en relación al resto de las colonias latinoamericanas. Éramos un reino importante, éramos el reino de Felipe II. Claro, y eso es algo, nos debiéramos sentir orgullosos de tener la Araucana, debiéramos agradecer todos los días. Así cuando uno se despierta, es una obra magnífica. Gracias porque desperté, gracias porque tenemos. Claro, lo que pasa es que en Chile son muy chaqueteros, y nadie reconoce, nadie sabe de que esto es así, nadie entiende que Cervantes la considera magnífica. Yo siempre digo que si Ercilla hubiese escrito en Argentina, los argentinos dirían que más grande que Cervantes es Ercilla. Pero aquí no, pues aquí es como de ningunear y a todo el que le vaya bien. O sea, en Chile nadie salsa a la Rebeca Mate, no. Los grandes logros. ¿Tú sabías, ponte tú, que en la historia de la aviación mundial hay 2 chilenos? Del inicio, o sea, del origen. Pero ahí nadie los menciona, nadie tiene idea de nada, la historia no tiene valor, es un tema que a mí me impresiona. Tenemos esa mirada tan pequeña que hablamos en pequeño. En Chile siempre quiere un cafecito, un ratito. Claro, todo en chiquitito. Y lamentablemente eso es lo que se manifiesta en lo que se expresa finalmente políticamente en nuestro país. Nuestro país va a ser siempre chiquitito, y siempre pequeñito, y siempre lo vamos a hacer malito al final. Así es, así por lo menos se ve que las cosas van en ese rumbo. Pero claro, este periodo, un periodo de verdad el que debiéramos sentirnos bastante orgullosos. Bueno, pero cuéntame de su historia amorosa, porque la verdad se nos va a caer el tiempo y no vamos a ir hablando. La gente es lo más importante. Él se va a casar con Isabel de Portugal, su prima hermana, porque Isabel de Portugal es también es nieta de los Reyes Católicos, y se va a casar con ella a pesar de que en un comienzo él no quería la vinculación con Portugal, quería buscar otras casas en Europa para encontrar su mujer, pero ella se va a empecinar y le va a decir a su padre, que era el rey Manuel de Portugal, que ella quiere casarse con su primo, y le dicen una oportunidad. Emperador o nada, o sea, sí, ella lo tenía, eso sí que lo tenía claro, emperador o nada, y finalmente lo logra. Y inician el viaje sin conocerse, se reúnen en Sevilla, y en Sevilla se casan, ¿ya? Y la verdad es que ella era espléndida, de una belleza, o sea, realmente maravillosa, y él cae, claro, envuelto en llamas, se enamoran, de verdad que esta es una pareja que se enamora, que van a decidir ir a pasar su luna de miel a Granada, en la Alhambra, se enamoran de la Alhambra, como no, y entonces después por eso construye el palacio, que no termina, de hecho. Claro, comienza a tener el sueño de que se iban a trasladar y que iban a establecer ahí su residencia. Así que este va a ser un amor bastante fuerte, un amor que va a dar origen ya a varios hijos. Pero sobreviven 3. Claro, de ellos, bueno, Felipe II es el heredero, pero ella va a tener un embarazo que es el 4º, donde nace una guagua que muere al poco tiempo, antes del año, que se llamaba Fernando, y a ella los médicos le dicen que no puede volver a embarazarse, o sea, que no podía tener otro parto. Pero la pasión con su marido, el amor con su marido, pudo más, ella se vuelve a embarazar,
y cuando da luz, o sea, sufre un aborto de ese embarazo y ahí ella muere. Después de solo 13 años de matrimonio. Y ahí es importante pensar que de los 13 años de matrimonio, como Carlos viajaba tanto, hoy día se hacen los cálculos y se dice que ellos vivieron juntos 6. Pero ahí es bien interesante decir que cuando él estaba fuera siempre hubo problemas en España y ella se hizo cargo. Ella fue no solo regente, sino que fue reina de gobernar activamente, porque hoy día mucho se ha planteado esa idea de que la mujer estuvo ausente en la historia, y la mujer siempre estuvo presente en la historia y muchas veces ostentó en forma directa el poder, pero en este caso también en forma indirecta. O sea, esas consortes no eran simplemente consortes, ella era brillante y también estratégicamente se va a oponer, por ejemplo, a Barbarossa, ella va a dirigir cómo hay que hacerle, digamos, frente a estos ataques del turco desde el mar, ¿no? Una cosa increíble. No, una cosa increíble, sí, una mujer que fue importantísima, o sea, imagínate esta portuguesa y muy bien que, vestida. Claro, muy bien vestida. Muy bien vestida, muy sí. bien vestida. Así que, pero claro, lo que pasa es que después cuando ella muere, Carlos entra en una depresión horrorosa hasta el punto de que él no es capaz de acompañar el féretro, porque primero a ella la entierran en Granada, después Felipe II es que los traslada al Escorial, cerquita de Madrid. Y entonces es Felipe II el que tiene que llevar ese féretro en compañía de... ¿Se me fue el nombre? Sí, digamos de un gran amigo. Francisco de Borja. Francisco de Borja, que después se hace sacerdote porque no quiere servir a ningún señor que se le vuelva a morir. Exactamente. Pero además ahí hay que decir que efectivamente a la muerte van a venir una serie de sucesos, porque por una parte se le muere la mujer, pero después se va a morir Francisco I, que es como se le muere la razón de su gran enemistad, porque las guerras con Francisco van a ser permanentes, y estos agravios van a continuar todo el tiempo, hasta que se muere. Pero después también se muere Enrique VIII, se muere Lutero, y por lo tanto él empieza a sentir, y entre medio en algún momento él va a tener un amorío corto, siendo viudo, va a tener un hijo ilegítimo, y posteriormente él se va a recluir a un monasterio, él va a abdicar. Claro, en favor de su hijo. 1555, 1556, dice, bueno, ya no hay como mayor razón, tampoco quiero que la vejez y la enfermedad además, tiene el año gota. 55 había firmado la paz de Habsburgo, que reconocía que Alemania había quedado dividida. Ya esa era fracasé. Como su derrota. Entonces dice, no quiero además que la vejez, los dolores, la gota empañen los éxitos que sí tuve. Y entonces decide abdicar. Y ahí abdica y entonces le deja a su hermano Fernando el archiducado de Austria y la posibilidad de ser electo emperador, que es lo que va a ocurrir. Y a Felipe le deja los territorios de España, América y los Países Bajos. Le quería evitar problemas, pero le dejó los Países Bajos con los otro día hablamos de Felipe II. Un polvorín por 80 años. Claro, y ahí se recluye en el monasterio de Yuste, en Extremadura. Y ahí va a pasar los últimos 2-3 años de su vida. Y ahí sigue participando en política, pero ya recluido fuera. Y ahí le traen a ese niño que había nacido de esa relación que tuvo. ¿Que era tu tocaya? Sí, Bárbara Blumberg. ¿Viste? Sí, bebé. Suena como bebé. Era bebé. Bárbara Blumberg, Bárbara Bustamante, mira tú, ¿eh? Sí, en nuestra vida tal vez fui yo. No. Bueno, le traen a ese niño al que le habían puesto Jerónimo. Él sabía que era su hijo, no lo había reconocido, pero siempre se preocupó de su educación. Se lo llevan y él aprovecha el último tiempo también de educarlo, de enseñarle. Le mostraba mapas, asuntos de guerra, le explicaba cosas. Y este niño miraba al emperador, imagínate. Y no le dice nunca que es su padre. Pero sí, cuando hace testamento, le deja el problema a Felipe II, porque en el testamento le dice, hijo mío, habiendo yo enviudado, tuve una relación con una mujer de la cual nació un hijo, que es tu hermano. Y le da una serie de instrucciones, partiendo porque le cambia el nombre y que le ponga un nombre más a la altura de ser un Habsburgo y que le dé el trato en la corte que corresponde y ciertas posesiones. Y ahí entonces Jerónimo pasa a ser Don Juan de Austria. Suena bien, ¿eh? Exactamente, sí, pues Don Juan de Austria va a ser el héroe de la batalla de Lepanto, porque claro, Carlos V tampoco nunca pudo resolver el avance de Solimán el Magnífico en Europa. Y entonces van a ser sus hijos, Felipe II y sobre todo Juan de Austria, el que va 1571, o sea, ya Carlos había muerto, pone fin en el fondo a ese avance del Islam en Europa. Y entonces la rivalidad entre Felipe... Sí, eso debe haber sido bien complicado y lo manda a hacer lo mismo que hizo Carlos con Fernando, mandarlo lejos. Para que no le hiciera sombra. Porque Felipe II tiene que haber sido un personaje bien curioso.
Me encanta también. A mí también me encanta. De pocas palabras, yo creo que es un... Piensa tú, a diferencia del padre, si Carlos V hizo 70 viajes, este no salió nunca. Felipe II no salió nunca de España. Nunca. Imagínate. Y Carlos V, esas son como las ironías de la vida. O sea, este emperador universal que había nacido en Bélgica, ¿cachai? Que viajó tanto. Bueno, finalmente se recluye en Extremadura. En Extremadura, la tierra de donde venían todos los conquistadores de América. ¿Cachai? Ahí elige. Sí, al lado de Cáceres. ¿Cachai? Al lado de Cáceres, que una cosa, es lindo, pero bien árido. O sea, es como... Pero es lindo. Pero ¿sabes qué? A mí me pasa cuando uno, las veces que hemos estado en España, que uno llega a Extremadura y uno siente... En España uno siempre se siente muy local, pero en Extremadura particularmente local. Hablan igual que nosotros, ¿no? Hablan igual que nosotros, exactamente, pero además la arquitectura, las expresiones, uno se siente y se podría estar en Latinoamérica. Sí, absolutamente, sí. Así que bueno, él elige ese lugar y finalmente España se transforma en su morada eterna. Pues, sí. Ahí quedó el emperador universal en el Escorial. Claro, él, la emperatriz, porque van a traer a la madre también, y todos los Habsburgo y todos los Borbones, y ojo, queda uno. Yo creo que se saltan a Juan Carlos de todas maneras y el que queda es para Felipe VI. Puede ser. Bueno, pero se nos fue el programa. Me encanta España. Se nos fue el programa. A mí también me encanta España. Ya me gusta Madrid, además. Exactamente. Bueno, recordarles a todos que si no han ido, vayan, porque es tremendamente importante que hagan su aporte. Estamos en la Teletón. Este es el momento de ponerse la mano en el corazón y decir qué cosas son más importantes. Deje de comprarse eso que se iba a comprar, que no vale la pena. Esto vale mucho más la pena. Así que del corazón al bolsillo. Del corazón al bolsillo, exactamente. Así que nos vemos la próxima semana, Barbarita. Gracias a ustedes por acompañarnos y estaremos aquí en este mismo lugar a la misma hora, viajando en el tiempo, como siempre. Cariño.